Hola amigos y bienvenido a este capítulo de liposucción mental en donde vamos a sacar la basura para retener lo bueno y vamos a irnos al capítulo 8 del libro de Lucas en el versículo 40. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente y ahí en la descripción te dejo esta versión. Comencemos, dice Jesús sana en respuesta a la fe. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Recordemos, él venía de haber liberado, de haber exorcizado a el Gadareno. Y lo estaban ya esperando, o sea, ahora sí que, ay, ya se había ido Jesús y otra vez estaba regresando. Y un hombre llamado Jairo, el líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Esto es algo muy importante porque el líder de una sinagoga era el encargado de la administración de ese lugar, del mantenimiento, de supervisar la alabanza, ¿no? En esta sinagoga, en el lugar en donde se juntaban a adorar a Dios. Entonces era una persona bastante importante en este lugar y que uno de los hombres más importantes se humillara delante de Jesús era algo impresionante, sobre todo porque había muchos que no lo reconocían, ¿no? Y este hombre estaba reconociendo a Jesús, estaba humillándose ante este hombre que muchos consideraban como, ay, el predicador itinerante y todo lo que te podrás imaginar, ¿no? O sea, de que hasta lo menospreciaban a Jesús, ¿no? Pero cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. ¿Tú cómo estarías? Yo creo que igual, ¿no? Simplemente igual este hombre estaba desesperado, no nos cuenta que tenía a su hija, pero estaba muy mal. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. O sea, estaba así, apretujado. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. ¿Cuántas personas tú no conoces que han pasado años con una enfermedad y parece que no le dan, no le dan al clavo? Esta mujer, en esos tiempos en donde todavía la medicina estaba pues menos avanzada, imagínate qué desesperación. Luego siendo mujer, luego que era una cuestión de sangre, ¿no? Las mujeres cuando tenían su periodo eran consideradas en la ley inmundas y los hombres que se acercaban o las tocaban también eran considerados inmundos. Entonces los hombres para tratar de evitar contaminarse ni siquiera a veces hasta las miraban. Y esta mujer que durante años, 12 años, había estado enferma, imagínate vivir así, que hasta ni siquiera la miraban a la cara. Pero mira, 12 años ella enferma y la niña 12 años, ahorita me estoy dando cuenta. Dice, acercándose a Jesús por detrás, perdón, acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica, o sea, el borde así, le tocó. Al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo, ay maestro, la multitud entera se apretuja contra ti, o sea, ¿qué pregunta es esa, caramba? Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. O sea, no que alguien me haya tocado, alguien me tocó de a de veras, o sea, a propósito. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, o sea, ella de hecho tampoco podía salir a público si es que estaba teniendo estas hemorragias. Entonces ella se estaba arriesgando a muchas cosas. Entonces por eso estaba escondida, pero pues salió, ¿no? O sea, por eso dice, se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Jesús sabía quién lo había tocado, sabía que había sido esta mujer. Sí, sabía hasta los pensamientos de muchos, ¿verdad? O sea, de todos, pues. Pero sabía quién lo había tocado, pero hizo esta pregunta para que ella saliera a la luz, para que ella reconociera lo que había sucedido, diera testimonio de lo que Dios había hecho en ella. Y para que ella también supiera que la túnica no es la que la había sanado, que su túnica no era un amuleto, sino que su fe, como dice al final, tu fe te ha sanado, la fe que tuviste, eso provocó el milagro. También para que los judíos vieran esto, que él al ser tocado por esta mujer, él no se había contaminado.
y que cambiaran esa mentalidad que habían tenido y que ahora había cambiado los tiempos. Ya estaba terminando el Antiguo Testamento. En ese momento ellos a lo mejor no lo entendían, ¿no? Pero que era empezado otro tiempo, un nuevo pacto con Dios. ¡Wow! Tu fe te ha sanado, así que no dejes de tener fe. Créele a Dios. Ten fe, ten fe. Dice 49, mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, imagínate cómo se habrá puesto Jairo. Jairo estaba ya desesperado, pero luego le dicen, tu hija ha muerto, o sea, yo creo que se le empezó a descomponer la cara a Jairo, las emociones le empezaron a venir, no sé, quedó en estado de shock, o sea, estaba así. Entonces Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. 51. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. Ellos sabían que la niña estaba muerta, Jesús sabía que la niña estaba muerta, pero él les estaba ya diciendo, esa niña no está muerta, solo duerme, ahorita va a regresar. La multitud se rió de él, la multitud se empezó a burlar, los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque ya le estaban haciendo ahora sí que el velorio. Porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte, niña, levántate. En ese momento le volvió la vida. Yo creo que hizo así, o no sé, o abrió los ojos, pero volvió a la vida. Y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña, que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos. Imagínate, la madre que a lo mejor ahí estaba cuando falleció la niña, el padre que en el camino, en medio de todo este tumulto, le llegó la noticia. Quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. De todos modos, la gente se iba a enterar, ¿no? De la niña. Y no la niña zombie, porque ahorita hay una serie que por cuestiones de la historia no murió un niño, pero antes según había muerto y después resucitó, entonces le decían que el niño zombie, pero no, esta no era la niña zombie. Esta niña había sido traída a la vida por Dios. No era un muerto viviente, era resucitada. Así que el Señor sigue resucitando. El Señor tiene poder para resucitar lo que sea. Pero a Él le importa tu vida, le importa tu alma, tu espíritu, le importas tú, también tu cuerpo. Por eso sanó a esta mujer. Así que ten fe en Dios y créele a Dios. Vamos a continuar con los siguientes versículos del capítulo 9, los primeros, que dice, Jesús envía a los 12 discípulos. Cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. O sea, ya les había dado ahora sí el poder, ¿no? Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Esto es algo importante, porque el ministerio de Jesús consistió precisamente en una combinación de la enseñanza espiritual y de milagros. Porque si el Señor Jesús solo se hubiera concentrado en estar enseñando cosas teóricas o del reino de Dios, la gente lo hubiera tomado como que, sí, es algo como elevado, es algo como que hay que entenderlo y pensarlo y que se iba a quedar en el aire. Pero a él estar haciendo cosas físicas que se manifestaban, sanar milagros, estaba demostrando que consistía en algo aterrizado en esta tierra. Pero si él solamente estuviera haciendo milagros, la gente se hubiera distraído nada más como, ¡ay, wow! Los milagros, incluso hechicero, profeta, cosas revueltas, ¿no? Ahí, o sea, se hubiera quedado como nada más cosas sobrenaturales ahí, padres. Y no, Jesús quería que ellos supieran que su ministerio era más elevado, era una cuestión eterna, una cuestión espiritual. Entonces, por eso, también nosotros nos tenemos que mover, tanto en la palabra de Dios y en las señales. Sigamos lo que Jesús, si el Señor Jesús es nuestro Maestro
y así es como se movió su ministerio, movámonos también en lo que el Señor Jesús se movió. Tengamos la fe para movernos y ver la manifestación de Dios físicamente en esta tierra. Dice, los envió a anunciar. 3. Les dio las siguientes instrucciones. No lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. ¿Por qué? Porque iban a tener que estarse moviendo. Este era el motivo de que se estuvieran moviendo y pudiera más gente conocer el Evangelio de Jesús. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Esto también para indicarles a ellos que no fueran groseros con los primeros que los habían hospedado. Si alguien más rico, más famoso, les ofrecía después quedarse en su casa. No, ahí donde llegaron, hasta que se vayan de esa ciudad, ahí se quedan. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Esta era una costumbre que tenían los judíos al entrar a una ciudad gentil y al salir de esa ciudad, sacudirse el polvo para decir que no tenían ningún vínculo con las costumbres que tenían en ese pueblo. Y en el caso de que los judíos mismos sacudieran el polvo de pueblos de mismos judíos, estaban diciendo que también ellos no tenían ya responsabilidad ni nada que ver con su falta de fe de ese pueblo. 6. Entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Así que ¿estás listo? ¿Estás listo para este día moverte en el poder de Dios? Moverte en la unción del Señor, moverte dirigido por el Espíritu Santo, el Espíritu que da vida. Así que en este día gózate y muévete, recibe, dile Señor, lléname de tu espíritu, lléname de tu inteligencia, lléname de tu poder para ir y hablar y hacer milagros portentosos y la gente caiga rendida a tus pies y yo me asombre más de ti, Señor, y la gente venga a tus pies y te entregue su vida. Nos vemos mañana en otro episodio de Liposucción Mental. Adiós.